A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos a principios del siglo XVII, en lo más profundo de los Pirineos. Hace un frío que cala hasta los huesos, hay barro por todas partes y una niebla espesa que apenas deja ver nada. En este rincón, literalmente olvidado del mundo, está a punto de saltar una chispa que de verdad podría incendiar toda Europa. Bienvenidos a este análisis. Hoy traemos una historia increíble sobre cómo las personas, estando al mismísimo borde del abismo, eligen la esperanza frente a la destrucción. Exacto. Casi siempre la historia nos habla de batallas y de reyes, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Un periodismo de soluciones aplicado al pasado. Vamos a buscar ese hilo de luz. Porque lo que pasó en estos montes de Alduides no es otra crónica de guerra más, para nada. Es el triunfo alucinante de la resiliencia humana y del diálogo. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta de hoy. ¿Cómo demonios se detiene una guerra antes de que empiece? Cuando la violencia parece ya el único camino y el orgullo de las naciones está a flor de piel, dar un paso atrás requiere una valentía brutal. Requiere muchísima empatía. Hay que saber mirar al adversario y ver a otra persona. Hoy vamos a desgranar cómo dos potencias gigantescas y sobre todo las pequeñas comunidades atrapadas justo en medio de ellas lograron encontrar una salida a través de pura contención. Pues bien, todo arranca en los confines de Navarra, unos pastos de alta montaña que las coronas de España y Francia sinceramente preferían ignorar por completo. Si nos fijamos en esta frase del virrey Alonso de Idiáquez, lo resume perfecto. No son materias para oídos de reyes. Claro, es que para los despachos de Madrid o París, que unos pastores del valle francés de Baigorri y los del valle español de Erro se pelearan, era simplemente ruido, una molestia. Pero ojo, para la gente de la zona era una cuestión de supervivencia, les iba la vida en ello. Pasamos a la sección 1, Ecos de la montaña, porque detrás de la gran política hay caras, hay familias pasándolo realmente mal. Totalmente. Es imposible no empatizar con ellos. Estos pastores no querían montar un conflicto internacional. Lo único que querían era alimentar a sus rebaños y no morir de hambre en invierno. Pero se vieron metidos de lleno en un fuego cruzado que no paraba de crecer. Y aquí vemos un contraste que es una locura. A un lado, la crudeza del día a día local. Robos de rebaños de cerdos enteros, cabañas quemadas hasta los cimientos, vecinos secuestrados, un drama terrible. Y al otro lado, en su propia burbuja, las altísimas prioridades de la época. Alianzas, diplomacia, bodas reales. Resulta fascinante y a la vez un poco trágico ver cómo el sufrimiento de unos pastores pirenaicos estaba a punto de reventar el gran tablero geopolítico de Europa. Es increíble ver cómo la cosa empieza a escalar. En 1609, la justicia navarra ordena destruir, sin contemplaciones, las cabañas francesas en la zona de Alduides. Esto, lógicamente, provoca incursiones armadas directas. Y la venganza no tarda en llegar. El vizconde de Chao se presenta con 200 hombres, roba 500 cerdos de una vez y secuestra a los pastores. Todo esto llega a su límite en julio de 1611 con una emboscada en pleno monasterio de Roncesvalles. Más allá de los datos, imaginemos el terror de esas comunidades, familias enteras viviendo con el corazón en un puño. Lo que nos lleva a la sección 2, el ajedrez de los reyes. Vamos a alejar un poco el foco ahora. Ese ruido molesto de la montaña ya era imposible de tapar. Había llegado a Palacio y de repente la paz de toda Europa occidental pendía de un hilo finísimo. El momento no podía ser más tenso. En 1610 asesinan al rey francés Enrique IV. Francia se queda con una regencia superfrágil en manos de María de Médici. Y ella, que tenía muchísima oposición interna, hace una jugada arriesgadísima pero brillante. Buscar la paz con España mediante un doble matrimonio real. ¿Cuál era el problema? Que el ruido de los cañonazos y las quemas en Alduides era la excusa perfecta para que sus enemigos dijeran: de paz nada, queremos guerra. Pero aquí está lo bonito, el hilo de luz. Mientras las cosas se ponían feísimas a nivel militar, la diplomacia trabajaba incansablemente en paralelo. En 1609 arden las cabañas, pero ya en 1610 empiezan los primeros contactos de paz. Sí, hubo momentos de sudar frío, como esa expedición del virrey Idiáquez en 1613, pero poco a poco y contrarreloj fueron tejiendo una red de seguridad espectacular que culminaría en 1615. Es la prueba de que el empeño humano, cuando se centra en evitar el desastre, puede lograr milagros. Pasamos a la sección 3, el camino al diálogo. Porque, a ver, la paz no es un botón mágico que aprietas y ya está. Es un trabajo pesado, frustrante, lleno de egos enormes y malentendidos. Es ceder, ceder y ceder para no acabar en una tragedia absoluta. Hay una frase del virrey de Navarra que me parece una joya absoluta. Él decía que manejar todo esto era como traer este vidrio tan delicado sin romper. Es una metáfora preciosa, un cristal finísimo a punto de estallar. En una época donde sacar la espada a la mínima era lo que se consideraba honorable, tener la sangre fría de caminar de puntillas para proteger a tu gente, eso sí que es heroísmo de verdad, y no las grandes batallas.
Y bueno, para que ese cristal no se hiciera añicos, deciden mandar a 6 comisarios al terreno, 3 por Francia, incluyendo al obispo de Bayona, y 3 por España. 6 personas enviadas allí, al frío, a la montaña escarpada. La idea, que se miraran a la cara, que hablaran frente a frente y empatizaran respirando el mismo aire helado que los pastores locales. Aunque claro, esto no fue llegar y besar el santo. Las primeras reuniones en Arrenegui fueron un desastre. Se pasaban el día discutiendo por tonterías de protocolo, sobre quién era más importante y quién tenía preferencia. Y mientras ellos discutían por sus egos, las tropas francesas del gobernador Laforce ya estaban calentando motores al otro lado de la frontera. ¡Qué angustia! Pero esto nos enseña algo clave. Construir la paz siempre cuesta 100 veces más y requiere más paciencia que empezar un conflicto. Llegados a este punto, ¿cómo no tiraron la toalla? Pues usando algo llamado disimulación diplomática, una estrategia política de lo más ingeniosa. Es brutal. En resumen, las dos coronas decidieron hacerse las sordas. Así de claro. Miraban para otro lado intencionadamente cuando había un insulto o una bronca por los pastos. Se tragaban el orgullo, salvando un poco las apariencias porque sabían que la paz general valía muchísimo más que cualquier provocación local. Pero en la primavera de 1613, casi se va todo al traste. Los ejércitos ya estaban formados, mirándose a los ojos, y surge la gran duda. Cuando la cosa está tan tensa, ¿quién es el valiente que da el primer paso atrás? Pues fue el virrey Idiáquez, y la jugada fue de maestro. Marchó hacia la frontera, sí, pero no con un ejército intimidante, sino montando básicamente una comitiva festiva. Llenó todo de nobles con trajes preciosos, trompetas, colores, hasta invitaron a cenar y a brindar por los reyes a los rivales. Fue una marcha tan surrealista y amistosa que paró en seco las ganas de pelear y rompió la inercia bélica. Entramos en la última sección, la 4, el triunfo de la paz. El momento cumbre donde el querer hacer las cosas bien, la flexibilidad y las ganas compartidas de un futuro mejor logran detener el oscuro engranaje de la guerra. El famoso compromiso de Arrenegui es pura inteligencia política y colectiva. A ver, España reclamaba todos los pastos. La solución: ceden, de forma pacífica, un trocito pequeño a Francia para su uso exclusivo. Luego estaba el tema de las fronteras, que era lo que más alteraba a los locales. ¿Qué hicieron? Dejaron las piedras donde estaban. No movieron ni un solo mojón. Lo tramitaron como un simple acuerdo civil de valle a valle. Y para salvar el honor, lo redactaron de forma que ambos reyes parecieran súper magnánimos. Ambos cedieron un poquito para ganar muchísimo, evitar derramar una sola gota de sangre. Y aquí está el verdadero hilo de luz de toda esta historia. Al lograr desenredar algo tan mundano y terrenal como decidir dónde comían las ovejas, le cortaron el oxígeno a toda la maquinaria militar europea. Exactamente. Los políticos de París que estaban deseando ir a la guerra se quedaron con un palmo de narices, sin su gran excusa. Un acuerdo compasivo entre unos pocos pastores y mediadores consiguió desarmar por completo a quienes querían prender fuego a Europa en 1614. Los pasos finales fueron súper pragmáticos. Primero, firman el tratado para apagar el fuego político de inmediato. Segundo, y esto me parece súper maduro, congelan el tema de las fronteras físicas. Ni tocar la montaña. Se impuso un silencio absoluto para no despertar a la bestia. Es saber leer la habitación, ¿no? Crearon una burbuja de tranquilidad en los Pirineos para poder hacer lo verdaderamente histórico, cerrar la gran alianza de paz internacional sin ruidos de fondo. Lo que nos lleva al gran clímax. El 9 de noviembre de 1615, muy cerquita de esos montes tan fríos, en las aguas fronterizas del río Bidasoa, se produce el famoso intercambio de las princesas. ¡Qué imagen tan deslumbrante, de verdad! Esas barcazas preciosas cruzando el río, entregando a las futuras reinas en un ambiente de celebración. Pensar que todo el ruido espantoso de los tiros y los incendios de años atrás se transformó finalmente en pura alegría pacífica. Es el triunfo absoluto de la empatía y de saber cuidar ese vidrio delicado hasta el mismísimo final. Al final nos llevamos una lección gigante. A veces vemos los conflictos actuales como muros insuperables, pero la historia de Alduides nos grita que, incluso cuando los tambores de guerra suenan más fuerte, la resiliencia humana tiene la última palabra. Si en pleno siglo XVII, con unos egos enormes y un orgullo nacional de hierro, fueron capaces de sentarse, disimular ofensas y buscar una solución creativa para salvar vidas, la gran pregunta es, ¿cómo aplicamos hoy nosotros esa misma valentía y compasión? Porque, recordémoslo siempre, elegir sentarse a hablar y cuidar el frágil cristal de la paz es la mayor demostración de fuerza que existe. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta el próximo análisis.